la palabra de Dios habla claramente que en el tiempo final va a aparecer un representante de Satanás llamado el Anticristo. Y este, con su astucia y con su engaño, va a confundir a muchas religiones y aún a los llamados y escogidos del Señor. Entonces, si la voluntad del cristiano no está puesta firmemente en la palabra de Dios, vamos a ser arrastrados, como dice en la carta de Pedro, fácilmente por aquellos que por desconocimiento y por ignorancia a la voluntad de Dios se desvían tras planes satánicos. Entonces, si la palabra de Dios nos dice también que Él está en medio de aquellos que se reúnen guardando su palabra, que podamos entonces confiar que esto va a ser de esta manera. Y fiel es el Señor, dice, el cual también nos ha llamado. En la carta del apóstol Juan, carta universal, dice: cuidado con los falsos maestros. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Y eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantiene firme en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no le reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Allí entonces la carta del apóstol Juan, aclarando que el tiempo final, el tiempo del fin, van a aparecer entonces estos falsos profetas, falsos maestros, que por no permanecer en la voluntad de Dios van a causar, y ya están causando, la confusión de mucha gente. También el Espíritu de Dios nos da la oportunidad del discernimiento a través de los dones. El discernimiento espiritual es fundamental en este tiempo, puesto que dice la palabra de Dios, muchos aparecerán, dice, y tendrán apariencia de piedad. Sin embargo, la recomendación dice: no creáis a todo espíritu, sino probad si esos espíritus vienen de Dios. La recomendación entonces está dada ya en la palabra del Señor, y lo ha hecho con mucha anticipación el Señor. Todo el que se desvía de la enseñanza de Cristo no tiene ninguna relación con Dios. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente, y habla de esta manera contundente y dice que todo el que se desvía de la enseñanza que el Señor ha dado a través de sus
y que ha sido ratificada por sus apóstoles, no tiene ninguna relación con Dios. O sea que imagínense ahí todas las oraciones aquí, de más 347 denominaciones, más de 110 países unidos, en una oración que Dios no puede responder porque no está basada en su palabra. Sin embargo, hay una respuesta gloriosa y dice, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Nuestra oración entonces tiene que estar dirigida al Padre a través de su Hijo, pero previa obediencia. Dice el versículo 10 de la segunda carta universal de Juan: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten ni le den ninguna clase de apoyo. Esta es una recomendación del apóstol Juan, o sea, recomendación apostólica. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. O sea, usted si interpreta que la palabra de Dios no le autoriza a hacer ese tipo de oración, sepa que si usted participa, dice, pero resulta que hay muchas iglesias que ya están apoyando. Y yo no quiero quedar, dice, fuera ahí porque yo participo del consejo pastoral. Bueno, si lo que se va a hacer está en contra de la palabra de Dios, todo ese consejo pastoral no tiene ninguna relación con Dios. Es lo que dice la palabra. Y además dice el versículo 11 que cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. O sea, no está colaborando a que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a más personas, sino más bien está colaborando a un engaño, a una mentira, que además va a ser fatal en el tiempo del fin. Porque el Señor va a permitir determinadas situaciones a la iglesia de Jesucristo para ver dónde está puesta su esperanza. Si realmente decimos que creemos en Él y que guardamos su palabra, hay una promesa gloriosa. Y vamos entonces al capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, y nos dice esta gloriosa promesa. Vamos a hacerlo en la versión que más es conocida, y dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A menos que usted ya no esté pisando esta tierra, usted va a ser probado. Pero hay una promesa maravillosa aquí, y dice, yo te guardaré. O sea, la protección es gloriosa, es maravillosa para los que previamente han dado ese paso que es la obediencia. Vamos a la otra traducción, y dice así:
Ahora, para que usted se dé cuenta un poco de lo que estoy hablando, vamos al versículo 8, capítulo 3, estamos en el libro de Apocalipsis, y dice así: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y el versículo 9 dice: mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás y esos mentirosos que se dicen ser judíos o cristianos o católicos o cualquier denominación que se salen de la voluntad de Dios. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y ellos reconozcan que es a ti a quien amo. Versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. La promesa entonces aquí está en el capítulo 3 y va dirigida a una iglesia. Y esta iglesia previamente ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de obedecerla. Entonces, si usted tiene la oportunidad de este tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que está fundado en la Biblia, porque a raíz de la gran apostasía que ya estamos viviendo, la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo le decía: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo necesidad de oír, se amontonarán, o sea, se van a aparecer muchos maestros, dice, que van a enseñar lo que a ellos les parece y les conviene. Por eso es que el mensaje basado en el materialismo es totalmente opuesto al mensaje del cristianismo. Y en ello han caído muchos por avaricia y ya no pueden ser canal de salvación. Porque han sido ya engañados, ya han sido contaminados, y entonces, a menos que haya una renuncia explícita y sincera delante del Señor, ellos van a perecer y van a ser condenados por la eternidad. Y aquí el Señor dice que los va a probar también. Entonces, imagínense en un estado de crisis, ¿cuál sería la situación de aquellos que no están dispuestos a perseverar aún en las dificultades? Evidentemente, en las primeras circunstancias adversas van a negar al Señor, y entonces ya va a ser demasiado tarde para que vuelvan su corazón al Señor. Dice en esta versión, vamos a ir terminando porque los minutos están avanzando, dice:
el versículo 8 del capítulo 3. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poca fuerza, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verá lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Ellos dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Todo el mundo tendrá dificultades y sufrimiento, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. El versículo 9 es muy interesante, pues dice que ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. En la otra versión dice la sinagoga de Satanás. Hoy día encontramos entonces iglesias que no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Por lo tanto, le cabe el título de, porque usted dice, no, pero la sinagoga es de los judíos. Bueno, justamente los judíos son los que todavía no le reconocen al Señor Jesús. Y Dios nos mandó como iglesia que sí, que oráramos y pidiéramos por la paz y el arrepentimiento de Israel. Pero también por el arrepentimiento de todas las naciones. O sea, este Israel actual no puede ser pueblo de Dios. Tiene que arrepentirse para reconocer al que el Padre ha enviado. Entonces, si usted está perteneciendo al Señor, es una iglesia satánica. Porque si no obedece, ¿cómo usted pretende que Dios le guarde? Acá la promesa es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Bendito sea el que viene en el nombre del Padre, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la iglesia está cumpliendo su misión en la tierra. Entonces allí se va a manifestar el poder de Dios para guardarlo a los que le obedecen. Pero llegamos al final, señor operador. 54. Bueno, hacemos esta pequeña oración entonces. Y usted quiere participar entonces allí de esta oración y puede repetir conmigo. Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra, Señor, y sé que en los tiempos finales van a ocurrir muchas circunstancias, pero que tú prometiste a los que guardan tu palabra, a los que quieren obedecer tus mandamientos, Señor, protegerlos de la hora de la dificultad que ha de venir sobre el mundo entero. Señor, ejemplos hay de tu gran poder que lo has hecho en tiempos antiguos. Y lo puedes volver a hacer porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo serás por los siglos de los siglos. Solamente te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, para no ser engañado por la astucia de Satanás, que quiere desviar a tu iglesia y salir de tu voluntad, que es agradable y perfecta.
Gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.